Parábola. La definición es la siguiente. Es el lugar geométrico de todos los puntos x, y que equidistan de un punto fijo dado y de una recta fija dada, que no pasa por el punto. Al punto fijo se le conoce como foco y a la recta fija como directriz, según Lehmann en el año 2005. Otros elementos geométricos de la parábola son el eje de la parábola, que se define como la recta perpendicular a la directriz y que pasa por el foco. El vértice se define como el punto medio entre la directriz y el foco. La cuerda focal es un segmento de recta que pasa por el foco de una parábola y tiene sus extremos en ella. Lado recto es una cuerda focal que es perpendicular al eje de la parábola. Retomamos la definición de parábola, pero ahora mediante un gráfico. Todos estos puntos que tenemos aquí, que estoy señalando, son la parábola. Y es el lugar geométrico representado matemáticamente por puntos de coordenadas x, y. Tenemos que ubicar el foco. El foco va a estar representado por este punto. Y la recta fija llamada directriz es esta recta que tenemos aquí en rojo. Entonces, la distancia que existe de un punto cualquiera sobre esta parábola, supongámoslo de este punto, al foco va a ser la misma distancia que hay de ese punto a un punto colocado sobre la directriz, como lo podemos observar a continuación. Entonces, chequen, aquí ya marqué los puntos. La distancia que hay de este punto de la parábola a este punto que se llama foco va a ser igual a la distancia que hay de este punto a este punto que está sobre la directriz. Y lo mismo va a suceder para cualquier punto que esté sobre esta parábola. La distancia que hay de este punto que está sobre la parábola a este punto que es el foco va a ser la misma distancia que hay entre este punto y este punto ubicado sobre la directriz. Y vamos a obtener el mismo principio si tomo diferentes puntos sobre la parábola. Esta distancia que tengo aquí, este segmento de recta, es la misma distancia que hay de este punto a este punto. Esta distancia es la misma que tengo aquí. La distancia de este punto a este equidista de la distancia que hay de este punto a este. Entonces, podemos observar que se cumple la definición. Cabe señalar algo muy importante, que este segmento de recta forma 90 grados con respecto a la directriz. Aquí se forma 90 grados. Este otro segmento de recta también forma 90 grados con respecto a la directriz, o sea, el ángulo que está aquí entre estas dos rectas son 90 grados. También este segmento de recta con respecto a la directriz tienen un ángulo de 90 grados y lo mismo pasa para las otras rectas, los otros segmentos de recta. Entonces, estas distancias deben de estar sobre un segmento de recta que forme 90 grados con respecto a la directriz. Eso es bien importante. Esto es para que se cumpla la equidistancia que hay entre este segmento de recta y este otro. Y para los que siguen, este segmento de recta con este otro. Bueno, entonces tenemos aquí el foco. El foco se representa con una F. Aquí tenemos nuestra directriz.
Entonces esta recta le vamos a llamar directriz. Es la directriz. Vamos a tener el vértice, es este punto. Se va a denotar con una V. Y algunos elementos de la parábola que mencionamos son el eje de la parábola. El eje de esta parábola va a ser esta recta. Esta recta sería el eje de la parábola. ¿Cómo ubicar el eje de la parábola? Pues miren, sobre el eje de la parábola van a estar ubicados el vértice y el foco. Además va a pasar la directriz. Y el ángulo que existe entre la directriz y el eje de la parábola es de 90 grados. ¿Sí? Entonces, este eje vendría siendo el eje de mi parábola. Bueno, ya vimos hace un momento que el vértice es el punto medio entre la directriz y el foco. O sea, ¿qué significa eso? Que la distancia que hay de este punto que está sobre la directriz a este que es el vértice es la misma distancia que hay del vértice al foco. O sea, la distancia de este punto a este, ¿no? Si yo divido la mitad de esta distancia, me va a dar la distancia que hay del vértice a la directriz y la distancia que hay del vértice al foco. Bueno, una cuerda focal va a ser un segmento de recta que puede pasar de un punto de la... Bueno, que pasa de un punto de la parábola a otro. Que atraviesa y que toca los dos puntos de la parábola. Por ejemplo, aquí. Aquí vamos a tener esta. Una cuerda focal sería una recta que atraviesa ambos lados de... Bueno, que toca ambas partes de la parábola. Es una cuerda focal.